Vamos ahora con Sebastián Chale, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Rosario. Mientras se prepara el micrófono, cuento algunas cuestiones del tema. Nacho, lo hemos hablado mucho con Sebastián a lo largo de la carrera. La Municipalidad de Rosario en el pasado tenía una limitación, tenía una reglamentación bastante con muchos escollos para los desarrollos industriales. ¿Por qué iban a Pérez, Mariano? Había muchas fábricas. Bueno, creo que también me parece que había una invitación a buscar otros lugares. Y Sebastián era uno de quien desde el oficialismo de turno trataba de quebrar algunas de las normativas que hacían que sea mucho más caro instalar un desarrollo fabril en Rosario que afuera. Finalmente en pandemia lo lograron, así que Seba, adelante. Por favor, esta es la parte que hablamos bien, después tenemos preguntas para hablar mal, pero ahí hay que encontrar que Rosario algo está cambiando y se nota cuando hablamos con los industriales, donde empieza a aparecer que cuando tienen necesidad de crecer o de mudarse, ya no solo van a las localidades de Rosario, sino que aparece en el eje, aparece el del medio, es para adelante. Aparece otra vez Rosario como posible lugar de erradicación. Así que, bueno, Sebastián, arrancamos con tu presentación. Hola. A ver ahí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Voy a pasar la presentación lo más rápido posible y hacemos algún intercambio. Bueno, esto que decía Mariano, se lo agradezco. Conoce la historia, Nacho también. Lo primero que buscamos cuando asumimos diciembre del 2019, primeros meses de 2020, era revertir la historia en ese plano. Teníamos claro, un diagnóstico muy claro en cuanto a la necesidad de un nuevo cuerpo normativo en la ciudad. Así que el primer cambio debía ser un cambio a nivel de ordenanza. Nosotros teníamos una ordenanza que prácticamente igualaba del año 92, que igualaba cualquier desarrollo residencial con las características que tiene en cuanto a sus exigencias urbanísticas, cargas, etcétera, al desarrollo industrial, o de logística o de servicios, ¿no? Entonces, al costo de la tierra había que sumarle más algunas cuestiones que hacen, por supuesto, sumarle las infraestructuras, pero además esas cargas extra que tenía nuestra legislación. Obviamente, bueno, avanzamos a un nuevo cuerpo normativo, la ordenanza 10.139, que se aprobó, ingresamos 10 días antes de la pandemia, de declararse la pandemia, y se aprobó en diciembre. Me acuerdo que hicimos varios intercambios con el Consejo, con algunas pequeñas modificaciones que tuvo el texto original, vía Zoom, porque fue con la modalidad que... Pero bueno, nos permitió que funcione el cuerpo legislativo, nos permitió también tener la ordenanza a tiempo, porque la verdad que en esto perder otro año hubiera sido demasiado oneroso para la ciudad. Hicimos un reordenamiento en zonas, ampliamos usos de suelo, sobre todo en el acceso por autopista. Recién hablaba Carlos la verdad que uniformamos también a escala metropolitana, ¿no? Y también vamos hacia el otro sector, Autopista Córdoba, vamos a un proceso bastante parecido también de uniformar con lo que está pasando en Funes y en el resto de ese corredor, pero en el corredor sur, desde ya, que es una necesidad también que tenga cambia la fisonomía además del área metropolitana, del ingreso a la ciudad de Rosario, estamos convencidos de eso. Bueno, flexibilizamos indicadores urbanísticos, hicimos una adecuación también a la terminología con la legislación provincial y nacional, era otra dificultad que teníamos. Tratamos de simplificar procedimientos burocráticos, bajar tiempos en eso. Asumimos nosotros desde el área de producción, de desarrollo económico, la gestión de buena parte de esas carpetas que ingresan. Por supuesto que el intercambio con la Secretaría de Planeamiento, Obras Públicas y el resto de las áreas técnicas existe, pero a través de una comisión que está muy consolidada, que se llama de Convenios Urbanísticos Productivos, sin necesidad además de pasar por el Consejo en la mayoría de los casos, salvo en algún cambio de uso, salvo en alguna cuestión muy puntual, donde por ejemplo haya que suprimir un trazado de una calle, no tenemos necesidad de ir al Consejo, lo cual baja tiempos también en el cálculo de cualquier desarrollo. Y unificamos el régimen de promoción. Es decir, hay un único régimen de promoción para todas las zonas promovidas. Estas son todas las zonas que tenemos, nosotros le llamamos área de tejido 7 y 6, ahora lo vamos a ver en el mapa. Agrupamientos industriales, donde están todos los proyectos que son justamente de modo asociativo. Incluido, lo dijo Claudio esta mañana, el distrito productivo, nosotros le llamamos parque tecnológico industrial, la zona ahí, sí. Está en una zona urbana, tiene características de edificios de oficina, pero para nosotros es un parque tecnológico industrial y además ahora
creo, hay algún proyecto avanzado en curso con un financiamiento provincial a una tercera nave más orientada a la biotecnología, que va a alojar seguramente en algún tiempo nuevas empresas justamente de la bioeconomía ahí. Este es el régimen de promoción y además esta vez ya puedo ilustrar la presentación. La anterior no tenía fotos reales, ahora ya tenemos fotos reales de distintos desarrollos que se están dando en esta zona. La exhibición de donación de espacio público que teníamos en el régimen anterior, ese adicional de promoción urbana, y además creamos un fondo especial para desarrollo de infraestructura y contribución por mejora. Como hay una sobretasa, es decir, aquellos terrenos que nosotros calificamos como terrenos industriales y que no están comercializados, no están en el mercado hoy, digamos, están bajo un proceso, si se quiere, un poco más especulativo, si vale el término, bueno, hay una sobretasa, digamos, hay un plus que tiene que pagar, como está la sobretasa por baldío, digamos, ¿no? Porque lo que nos interesa es que esos terrenos, digamos, recalificarlos para que puedan comercializarse. Todo eso va a un fondo que se empezó a cobrar este año, es una vieja ordenanza que teníamos ahí aprobada, no se había reglamentado, de mi paso por el Consejo, y lo pudimos ya empezó a generarse ese fondo, así que vamos a empezar a aplicar también nosotros nuevas inversiones sobre ese recurso que empezó a cobrar el municipio para aplicar en esta zona. Estos son los beneficios fiscales, probablemente algo que necesite también, lo charlamos mucho, hicimos reuniones con el colegio, vía Zoom alguna, fuimos a IN, fuimos a FISFE, fuimos a todas las cámaras, pero mucha gente todavía no lo sabe, que estas son, digamos, relativamente nuevas beneficios, y el corredor inmobiliario puede cumplir un papel muy importante en esto, con sus comitentes. La exención del 50% del pago del DREI, digamos, la exención del DREI en la mitad por 2 años cuando es un emprendimiento individual que se va solo a tal lugar. Si va en un conjunto, si va en un parque, si va en un área, en un proyecto asociativo, son 5 años el beneficio. Este régimen, bajo esta modalidad, además tiene un plazo que dura 10 años con posibilidad de renovarse, así que da estabilidad también en el tiempo. Bueno, y estos son los resultados, como decía Mariano. Uno podría decir, bueno, en un contexto un poco más estable de la economía. Lo cierto es que venimos a buen ritmo. Es un ritmo semanal de nuevos proyectos, ¿ya? Y hoy, la verdad que sirvió mucho el evento, sobre todo en su parte más informal, fuera de las charlas en sí, para justamente eso. Creo que la semana que viene es corta, 3 días, está a tope con entrevistas que pautamos hoy, y la otra semana será igual, nuevos proyectos, nuevos terrenos, alguna consulta también. Bueno, estos son proyectos con distinto nivel de avance, ¿no? En algunos están anteproyectos, en otros está el proyecto presentado. Lo cierto es que buena parte de las fotos que vimos antes están tomadas en esta zona. Nosotros tenemos en la zona norte, probablemente es la que menos, digamos, no es una zona, es en realidad el eje de circunvalación que tiene algunos establecimientos en ese sector. Pero nosotros tenemos, sí, Córdoba y Wilde es un sector nuevo, eso ya es un proceso más reciente, tiene características muy particulares. Van a ver ahí un movimiento de suelo muy importante de un establecimiento que es una asociación entre Quilmes y una distribuidora grande de la ciudad, de bebidas, obviamente. Probablemente sea el centro de distribución de bebidas más importante del interior, y que además con muchos puestos de trabajo. Casi, como colectora, casi Wilde. La obra de Wilde está muy próxima, estuvimos en contacto también con la empresa, local, está muy próxima ya a empezar. 15, está adjudicada. Está adjudicada, contrato firmado, están con un pequeño cambio en el proyecto técnico, justamente por estos emprendimientos que implica ampliar la colectora y el empalme del acceso, pero se estima 15 a 20 días. Eso está cambiando A ver, hay otra cosa que no dije. Uno de los cambios importantes fue, o dos, uno es bajar, la ordenanza baja el lote más chico. Entonces también permitimos la subdivisión, arrancaba en 3.000 metros, la bajamos a 1.000. Permitir más empresas pequeñas también que puedan salir de la trama urbana y puedan instalarse en estas zonas promovidas. Y la otra es que en los accesos por autopista y sobre circunvalación subimos la altura a 25 metros. Si ustedes entran hoy por autopista a Córdoba, digamos, desde Funes hacia Rosario, ven, por ejemplo, Crucijuego, además de su planta industrial, pudo construir un edificio para oficina de 25 metros. La idea es, hay varios proyectos que no están incluidos acá porque están en una fase muy preliminar y todavía no ingresaron formalmente, que en ese sector y que en Autopista Buenos Aires, digamos, en el corredor de la colectora de frente a Barrio Las Flores, la ciudad tenga grandes concesionarias, grandes instalaciones, edificios en altura, que puedan jerarquizar también y además darnos seguridad en esos sectores, porque podemos tener un patrullero parado ahí, pero si es un páramo... O sea, sumarle a la industria y las oficinas. Claro, exactamente. Si nosotros tenemos ahí, dependemos solamente de que un patrullero vaya rotando, de un tráiler que se pone eventualmente, digamos, es
precaria en sí, digamos, el acceso a la ciudad, además de iluminación, que es lo que se viene con la obra de Wilde, deben tener un movimiento de 24 horas, de movimiento de carga de camiones, de vehículos de personal y obviamente además con la el propio desarrollo y urbanización del sector. Nosotros tenemos los dos principales accesos hasta hace poco tiempo atrás con uso rural, con uso de quintas, digamos. Eso hoy no es, o no es lo que requiere una ciudad con el nivel de desarrollo que tiene Rosario y con un área metropolitana como el departamento de Rosario, recién Carlos lo señalaba muy bien. Voy a pasar rápido. Bueno, este es el sector, el corredor de Uriburu. Vamos a tomar Avellaneda, Uriburu, Circunvalación, límite con Pérez, que empalma además con el Parque Metropolitano Pérez, que está por acá, digamos, es esto que se ve ahí, esa mancha. Es el que más rápido ocupó terreno. También es el que menos infraestructura tenía, porque eso eran todas quintas. Nosotros ahí tenemos, bueno, está exponiendo acá Parque Empresario y hay algunos desarrollos, el área industrial de Uriburu que está completa y está en proceso ya de obra, están señalados acá, el área industrial de Uriburu está más cerca de la planta de la aceitera Santa Clara, sobre Uriburu. Retomamos y pudimos prolijar el desarrollo que está frente a la planta de Santa Clara, que había quedado después fallido durante un tiempo, se constituyó un fideicomiso, estamos dando ya los primeros permisos ahí. Y este sector está cambiando notablemente. Está Ternium construyendo, empezó, ya tiene permiso, está construyendo un centro de distribución muy grande acá, Ibanar se va a sumar en breve, vi la gente de Racini, etcétera, etcétera. Perdón que no hago un nombre propio, pero para poder ilustrar y ponerle nombre y apellido a algunos emprendimientos. Y esta es una zona muy tradicional, la más densificada desde el punto de vista industrial en la ciudad. Está teniendo también un nuevo proceso de crecimiento, incluye, si se quiere, parte de, o se empalma, digamos, toca con Autopista Buenos Aires, pero sobre todo es el corredor Ovidio Lagos, el corredor de la industria de la refrigeración, las grandes instalaciones. Tuvimos algunas ampliaciones de esas plantas grandes que tiene la ciudad. Estamos con nuevos desarrollos también dedicados a logística y a industria en general. Este es un panorama. Acá solamente está lo que formalmente ingresó. Hay, insisto, muchos proyectos que estamos conversando y que próximos días vamos a ir ya formalizando, incluyendo como un puntito en el mapa. Pero ese es el resultado rápido de ese cambio normativo. En construcción, con permiso oficial, digamos, dado por el municipio, permiso de edificación, estamos en 186.500 metros cuadrados hoy construidos. El año pasado, cuando hicimos este informe, eran 14, 15, creo, canchas de fútbol. Hoy estamos ya a 29 canchas de fútbol. Ha crecido notablemente. Yo lo traduzco en canchas de fútbol para poder dimensionarlo. Son metros cubiertos, obviamente, ¿no? Construidos. Ahí está la proporción, la logística y depósito viene creciendo mucho, incluso asociado a algunas empresas, además de las empresas que estrictamente se dedican a la logística, algunas acá, pero como unidad de negocio dentro, a lo mejor, de alguna industria muy tradicional, poder ampliar hacia incluso comerciales, incluso empresas comerciales que tienen grandes instalaciones o tienen redes acá, de electrodomésticos, indumentaria, etcétera, que necesitan un apoyo logístico en estas zonas, digamos. Y ese es un número que ha crecido. Bueno, ahí está. A su vez, creo que en los próximos 20, 30 días vamos a anunciar junto a los desarrolladores nuevos desarrollos de escala, digo, además de los proyectos, digo, desarrollo de escala que están ya bastante maduros. Estamos completando trámites y viendo, sobre todo la cuestión del trazado. Hoy a un desarrollador, lo único que exigimos, antes había otras exigencias, lo único que exigimos es, bueno, que haya garantizar la circulación. Cómo vas a entrar, cómo vas a salir, una buena vía de comunicación, calles anchas, porque obviamente el tránsito vehicular pesado requiere buenas radios de giro, etcétera, etcétera. Digamos, esa es la única hoy exigencia, creo que como cualquier ciudad o comuna que no puede generar por medios propios, pavimentar a costa del emprendimiento. Bueno. Y por supuesto que además estuvimos todo el día, está el equipo de la Secretaría de la Dirección de Desarrollo Industrial presente acá, estuvo Melina, Martín, la veo a Gaby también, bueno, el equipo un poco para asistir e incluso pautar encuentros como hemos tenido en este tiempo para, bueno, facilitar esto, ir de la mano también con los planes de promoción, con algunas obras. Nosotros, Uriburu, estamos próximos ya a empezar a plantar las columnas del alumbrado, pero nosotros no teníamos ni alumbrado público. En su momento se hizo la obra, la avenida, la hizo la provincia en el año 2009, 2010, pero no previó el alumbrado, así que estamos haciendo el alumbrado y va a tomar parte de las palmeras también, es una obra importante, luz LED obviamente, bueno, y obras complementarias municipales que podemos encarar nosotros. Por supuesto también es importante trazar un plan con provincia y con los municipios,
las comunas, con Funes, con Pérez, con Villa Manuel Galvez, porque bueno, muchos de estos proyectos además terminan muy vinculados. Es decir, la frontera en algunos casos ni siquiera es el Ludueña o el Saladillo, es una línea como lo que nos separa con Funes, y los desarrollos obviamente se terminan integrando, como el caso de Pérez, que nos separa una calle en realidad y que tiene hoy una densidad de tráfico, esa zona, Uriburu, Las Palmeras, muy, muy importante. Bien, antes de despedirlo a Sebastián, este evento está mostrando la potencialidad y la capacidad de la región para atraer nuevas inversiones industriales, o sea, nuevos desarrollos y también nuevas radicaciones fabriles. Pensando en ese sentido, en clave positiva, ¿cómo se enfrentan ustedes a la hora de tener que hacer frente a potenciales inversores que, además de ver todas estas normativas, los precios, dicen, che, pero la seguridad en Rosario me aleja? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo es tu estrategia para alguien que te va a decir, todo bien, pero los empleados no quieren entrar temprano, yo no quiero entrar temprano, me va a costar vender el metro cuadrado si soy un desarrollador? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo estructuran ustedes para decirle, miren, igual vale la pena invertir acá? A ver, en primer lugar, esta normativa prevé desarrollos abiertos o cerrados, digamos, esa es la primera cuestión. O sea, que la cuestión de la seguridad la abordamos del primer día. No difiere en eso, en la estrategia de abordaje de una... Perdón, ¿la vieja normativa no permitía los cerrados? ¿O los dificultaba? No, tenía más dificultades, claro, tenía más dificultades. Nosotros hoy, al revés, te diría que los desarrollos nuevos tienden a ser cerrados. Poder compartir servicios de seguridad, claro, poder compartir un ingreso único, y de hecho tenemos hoy 2 pequeños, Área Industrial Uriburu, Parque Industrial Rosario Oeste, son cerrados, digamos, tienen una balanza común, una garita de ingreso y un servicio común de seguridad. Hay otros más grandes que son abiertos, como el caso de Parque Empresario, que es una charla que tenemos abierta, la posibilidad o no en algún momento de cerrar. De hecho, nos dificulta incluso hasta el reconocimiento de provincias, se está haciendo por manzana, por etapa, pero es una primera cuestión. Entonces, digo, ese es un abordaje común y es una... Obviamente que el tema está arriba de la mesa. En general, todo parque industrial, toda área industrial que se da en una zona, obviamente, periférica de un área metropolitana, sea en Buenos Aires, sea en el área metropolitana de Rosario, prevé la cuestión. Yo no creo que Carlos, cuando van a Alvear, el tema de la seguridad no esté sobrevolando, digamos, nadie va... si bien tiene una manifestación, sobre todo la cuestión de homicidios y violencia, muy focalizado en Rosario, en algunos barrios de Rosario, la cuestión de seguridad en la periferia se aborda de la misma manera, sea un parque industrial en Funes, en Rosario, o en estas zonas de Rosario, o fuera. Lo que sí tenemos es un trabajo que empezamos hace un tiempo y lo estamos profundizando, es lograr urbanizaciones en algunas zonas donde tenemos asentamientos que pueden ser propicios, que generan algunas situaciones de conflicto, zona de Violados, por ejemplo, más poblada, Tío Rolo, Puente Gallego, para despejar y sanear un poco esa situación en algunos lugares. Ahora, sobre circunvalación también, sí, es lugares de cruzamiento. Exactamente. Obviamente circunvalación debiera tener otro tipo de patrullaje y control, es una autopista nacional, circunvalación. Nosotros a veces nos olvidamos, parece, pero bueno, es una autopista nacional, debiera tener otro tipo de control, sobre todo en lo que tiene con camiones. Avanzamos con Brilloni y con Gendarmería en el operativo de cosecha el año pasado y este año, entendemos que en eso hay... Pero la principal estrategia para combatir eso es densificar y ocupar terreno. Es decir, lo dije antes, es decir, los accesos por autopista a la ciudad son más seguros si están iluminados y están ocupados, sino en un campo que tiene pastizales altos y, bueno, obviamente hay caldo de cultivo para que alguien se esconda atrás, tire una piedra, aborde un coche, como nos ha pasado. O sea, obviamente debiera haber patrullaje, pero también las empresas cuando se instalan en esta zona, digamos, incorporan la cuestión de la seguridad, sobre todo cuando además tienen la posibilidad de cercar y compartir el gasto, digamos, que implica en algún caso la vigilancia privada con otros colegas. Bien, y te pregunto también, ¿había cuenta de esta cantidad de empresas que están con proyectos? 2 preguntas, con la macro distinta para este primer trimestre del año que ya cerró, ¿prevés que se mantenga ese ritmo? Una ventaja y una desventaja que veo. La inversión en pesos en construcción, y habiendo alguna liquidez en algunas empresas o en algunos sectores,
es una opción hoy, cuando además se cierran otras opciones de importar una como máquina. Importar equipos. O invertir en ese plan. Entonces, esa es una cuestión y sí, sobre todo porque hay muchas empresas que ya habían adquirido terrenos. Si bien este proceso se corona con esta ordenanza, digamos, la zonificación en general estaba, entonces, en la zona de Wilde, ¿por qué va rápido? Y porque en general los tenedores de esa tierra son empresarios. Digamos, ya no eran sus dueños originales, sino pasaron a manos de empresarios que, bueno, en determinado momento optaron por activar ese sector. Lo mismo pasó con Uriburu. La desventaja es el tema del crédito. Lo dije recién, me preguntaba Patricia Martino de la Capital, ¿qué es lo que ves como que faltaría? Y faltaría tasas más razonables y un acceso al crédito más generalizado, no para comprar terreno, sino para poder edificar y para poder bancarse el proceso de traslado, porque tenés duplicación de planta en algún momento, porque no es tan mecánico, vendo acá y con eso construyo, que también es una opción, pues es una ventaja indirecta de este proceso. Borsellino, que va a construir en el parque en Uriburu, va a liberar en algún momento, una planta en una zona residencial, sobre una avenida, o laboratorios Wiener cuando puedan encarar su proyecto de laboratorio sobre Wilde. Entonces también la ciudad gana mucho en otro plano, y acá corredores inmobiliarios, en esas plantas, viejas plantas que quedan, pensemos en densificar, pensemos en urbanizarlo, en dar alguna altura para poder... la ciudad crezca armónicamente y ordenadamente. Entonces consolidamos residencialmente un sector que a lo mejor hoy tiene alguna complicación, algún conflicto entre la entrada de un vehículo pesado, la descarga en la vereda, que son los conflictos. Nosotros no tenemos grandes conflictos en términos de contaminación por volcado de fluentes, sino algún ruido fuera de hora, o sobre todo el tema de vehículos sobre espacio público, que es lo que por ahí complica a una empresa que todavía se quedó instalada en San Francisquito, en alguno de los viejos barrios que la ciudad tenía a nivel industrial. Y la última que te hago es si te llegan precios de cómo están los precios. El informe a mí me deja, perdón mira, hiciste una pregunta y esto no estaba armado, pero cuando nosotros empezamos, yo era director hace mucho, nos conocemos hace mucho con Mariano, con Nacho, y la ciudad estaba sin un cuerpo normativo importante. Lo que no había en la ciudad, y no había en la región tampoco, Alvear tenía el parque industrial oficial, digamos, de la vieja ordenanza, la vieja ley de los 5 parques industriales de la época de Silvestre Beñi, digamos. Lo que no había era un mercado, en realidad. Es decir, nosotros me acuerdo que nos sentamos un día y dijimos, bueno, a ver, esto lo tenía que ser privado, nosotros... Lo que no había era mercado, no había precios. ¿Y cuál era el precio? Y venía uno que tenía y pedía cualquier cosa. No había corredores inmobiliarios especializados en esto. 1 o 2 puedo nombrar, que son los pioneros por ahí en estos temas, pero era no especializado en esto, sino en vender lotes de viejas quintas, digamos, ¿no? Es decir, de algunas zonas que históricamente fueron zonas de quinta. No había información, ¿no? Y tener este informe donde tenemos metros cuadrados, precio, evolución de los precios, etcétera. Bueno, esto es un mercado donde... Y una norma que sea clara, ¿no? Que no tenga disparidad. Bueno, promociono el corredor del frío, pero no promociono Wilde y Córdoba, y Wilde y autopista. Entonces hoy se uniformó y ya, bueno, creo que todos más o menos saben qué pedir. Siempre después está el punto final de una negociación entre particulares, pero... se fue consolidando y construyendo, y vamos en ese proceso, un mercado. Hay disponibilidad, hay oferta, obviamente esa oferta puede diferir en cuanto a los servicios y la ubicación y la accesibilidad, pero hay un mercado más homogéneo, más ordenado. Sí, a ver, sobre circunvalación pueden pedir lo que dijo Carlos recién. Más adentro los valores se han estabilizado en un rango mucho más homogéneo. El relevamiento acá planteaba que presentaron los chicos del colegio y de la universidad, naves completas. En términos de precio del metro cuadrado de tierra con algún nivel de servicio, creo que todavía puede estar Rosario un 10, un 15, un 20%. Pero yo creo que hoy, con Alvear, prácticamente no tenemos grandes diferencias, se ha homogeneizado y me lo pueden convalidar también algunos de los desarrolladores que están acá. No hay gran diferencia, producto de que, bueno... ¿Tiene un 15% qué? Un poquito más arriba todavía puede ser, pero la verdad que yo veo que... pero si te acercás sobre una ruta en Alvear o sobre autopista, seguramente eso se invierta, digamos. Entonces, veo que se homogeneizó definitivamente. Y lo que hace a que sigamos sumando... La otra restricción que tenemos son los servicios. Si nosotros pudiéramos hacernos de equipar con... por lo menos energía eléctrica, el acceso lo descuento, digamos, ¿no? Como parte también del esfuerzo privado, público-privado.
pero sobre todo energía eléctrica, y bueno, gas será cuando ya se complete el gasoducto y esa distribución después secundaria vaya creciendo, o el acueducto y nos habilite un montón de tierra que tenemos sobre circunvalación y de circunvalación al oeste y hacia el sur, para tener, por ejemplo, industria alimenticia que necesita agua y desagüe, es muy importante eso. Yo creo que muchas empresas estarían dispuestas a pagar un 10, un 15% más de un terreno con esos servicios en la puerta de su terreno, digamos. Entonces, lo del precio siempre es relativo en relación también a esas posibilidades de servicio y de accesibilidad que le das, ¿no? Bueno, vamos a despedir con un fuerte aplauso a Sebastián Chale, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Rosario.